Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Un saludo también a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en las barras altas. Quiero permitirme realizar algunas reflexiones porque creo que este espacio tiene que servir para poder desarrollar algunas reflexiones que nos permitan argumentar políticamente la tesis que estamos defendiendo. Me parece que es importante partir de señalar que la peor perversidad que nos ha pasado en los últimos años es asumir que los temas de política económica son temas técnicos. Y como son temas técnicos, no están a la discusión porque se argumenta no son de la comprensión de la ciudadanía. Y es más, creo que esto es importante que podamos señalar. No podemos asumir que las políticas económicas son medidas únicamente técnicas y que no tienen objetivos políticos en sí mismos. Las políticas económicas son esencialmente políticas porque perjudican a unos o benefician a otros. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y creo que esto es importante que podamos señalar y decir. Es cierto, en el Ecuador, durante el año 2009, se establecieron condiciones excepcionales para la banca. Excepcionales, condiciones que no tenemos ninguno de nosotros. Se le bajó en 10 puntos el impuesto a la renta. ¿Por qué se hizo en el 2009, en este mismo gobierno, esa medida? Porque había una situación de contexto internacional que ameritaba, una crisis que ameritaba, porque había que poner como objetivo político, básicamente la defensa del aparato productivo, la reactivación del aparato productivo, la reactivación del empleo. Pero no podemos asumir que una medida que fue tomada como medida de carácter temporal, como medida básicamente para atender una situación de crisis, sea ahora un derecho adquirido, que es como se nos quiere presentar y se nos quiere mostrar. No es un derecho adquirido, fue una medida de política económica. Por lo tanto, la pregunta pertinente es, si las condiciones del 2009 al 2012 han cambiado, ¿por qué no se puede revisar lo que hicimos en el 2009 cuando hay otras situaciones? Aquí, incluso personas que no han firmado el informe han señalado que la banca ganó más de 400 millones de dólares, que la banca ganó el 36% en relación al año anterior, en relación al año 2010. Y sin embargo, aquí aparece como que cualquier medida que busque, no que la banca deje de ganar, sino que la banca no tenga los privilegios que hasta ahora ha tenido, aparece como una medida atentatoria que va a ahuyentar la estabilidad. Al otro día escuchaba a algún asambleísta que llora continuamente, diciendo que con esto vamos a ahuyentar la inversión extranjera, que vamos a ahuyentar al sector productivo. No, porque no se trata de ninguna manera de que la banca no gane, sino que deje de tener los privilegios que hasta ahora ha tenido. Y esto es fundamental señalarlo. Además, creo que es importante decir otra cosa. Aquí se ha satanizado los subsidios, pero a lo largo de la República y en los últimos 30 años de la vida democrática, claro que han existido permanentes subsidios, pero estos subsidios, y esta ha sido la diferencia fundamental, han sido básicamente para los sectores más pudientes de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto nos costó la dolarización? ¿Cuánto significó? Más de 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto han sido los subsidios que ha tenido el país que vivir de forma permanente por el salvataje bancario hasta ahora? Más de 2.000 millones de dólares. Entonces, ahí no están malos subsidios, pero cuando los subsidios se hacen de carácter social, ahí sí ponen el grito en el cielo. Aquí no se trata, yo vuelvo a repetir, no se trata de afectar a un sector productivo, con lo cual también tengo una discusión conceptual. ¿Qué sector productivo es la banca? ¿Qué sector productivo es la banca? La banca es uno de los factores de la producción, pero no es un sector productivo. No es que uno va, deposita $1 en la banca y ahí se produce o se reproduce
La banca es un factor de la producción, pero no es un sector productivo. Y entonces yo les digo, ¿por qué la banca, que no es un sector productivo, tiene ventajas y privilegios que no tienen en cambio los sectores productivos? Creo que esta es una reflexión importante que debemos hacer. Un segundo elemento que quisiera poner a la reflexión es en que aquí hay, desde hace tiempos, históricamente, una discusión en el pensamiento liberal, que es entre lo que es racional y lo que es razonable. Aquí básicamente he escuchado algunos argumentos que defienden la racionalidad de la economía, es decir, está bien que los bancos ganen, está bien que los sectores productivos ganen, pero en cambio se deja otro elemento fundamental, que es el de la razonabilidad, es decir, que esta ganancia no puede ser por fuera del contexto económico y social de este país, por un argumento central, porque la banca, precisamente porque no es un sector productivo, es uno de los factores de la producción, pero no es un sector productivo, no trabaja pues a cuenta y riesgo de sus propios recursos, sino que pone permanentemente en juego los recursos del conjunto de la sociedad. Ese es un elemento fundamental. ¿Quién confiaba en la banca hace 4 o 5 años? ¿Quién confiaba en la banca? ¿Quién confiaba en los bancos? Nadie confiaba en los bancos. ¿Gracias a qué se ha recuperado la confianza en el sistema bancario? Gracias a una acertada política económica, que no es mérito de los banqueros, que no es mérito de sus gerentes, que no es mérito de su eficiencia, sino de las acertadas políticas económicas, les guste o no, del gobierno nacional. Eso ha permitido que se recupere la confianza en la banca. Por lo tanto, ahora, y vuelvo a decir, hay que pensar en qué es razonable. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿es razonable que la banca pague menos impuesto a la renta que todos los ciudadanos? ¿Es razonable esto en una sociedad democrática? No es razonable. Es razonable aquí que los banqueros ganen $80,000 al mes. ¿Es razonable esto? Y enseguida ya salió la Asociación de Bancos a poner cuadros comparativos, que lo que ganan aquí es menos que lo que ganan en Chile y menos lo que ganan en los Estados Unidos, que pobres banqueros aquí solo ganan $80,000 al mes, en cambio en los Estados Unidos ganan $800,000 al mes. Pero en cambio para esta sociedad no es razonable que los banqueros ganen $80,000, entre otras cosas porque se pagan el sueldo con la plata que es de todos los ahorristas y de todos quienes hacemos la estabilidad del sistema financiero y el sistema bancario. Esto no es razonable, es una comparación absurda. Luego, nos dicen aquí que se castiga a la banca. La banca tuvo privilegios, ¿para qué? Para que reinvierta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aquí el castigo, veamos el castigo a la banca. ¿Será castigar a la banca que cobren el 9% a los créditos corporativos? 9% de interés a los créditos corporativos. Pobrecita, qué castigada la banca. En dólares, tasa de interés de 9%. Cobran interés del 12% a los créditos de consumo. ¡Qué castigo a la pobre banca! Cobran el 18% en los microcréditos. ¡Castigo a la pobre banca! Aquí han tenido ganancias extraordinarias, que no solo es por su, sino por una acertada política económica. Y por lo tanto, el conjunto de la sociedad tiene derecho a recibir privilegios y a recibir beneficios, porque la gestión de la banca no solo es individual, sino es colectiva. Creo que esto es fundamental señalar y decir. Por lo tanto, y esto hay que decirlo con claridad, compañeros y compañeras, no nos están haciendo un favor. Cuando nosotros estamos obligando a que paguen impuestos, no nos están haciendo un favor. Como sociedad democrática que somos, les estamos eliminando privilegios que no tienen por qué tenerlo, porque además no han sabido aprovechar ni han sabido utilizar esos privilegios. ¿Por qué hay en el país casi 3.000 millones de dólares afuera? ¿Por qué? Porque no son consecuentes con el interés nacional. Esto es importante reiterarlo. Y finalmente, quiero señalar y decir una cosa que me parece importante. Aquí se ha señalado, se ha dicho que con el bono lo que estamos haciendo es incentivando para que no sea una sociedad productiva. Yo pregunto, ¿quién vive con $35? ¿Quién vive con $35? El bono no es
no garantiza la sobrevivencia de nadie. El bono simplemente es un mecanismo de compensación social, un mecanismo de compensación social para que esas madres mantengan a sus hijos en la escuela, para que esas madres puedan hacer chequeos permanentes. Además, aquí hay otra cosa que es importante señalar. Se habla de que se va a dar el bono a personas que están en condiciones de trabajar. El tema es que las personas que reciben el bono, por ejemplo, esas madres jefas de hogar, trabajan. ¿Pero qué es lo que quieren? Que en lugar de lavar 8 o 10 horas, trabajen 16, 20 horas. El Estado lo único que está haciendo es compensando socialmente la necesidad, compensando socialmente la falta de oportunidades, compensando socialmente la falta de condiciones que no son generadas por este gobierno, sino históricamente por la sociedad ecuatoriana. Hay un elemento fundamental, y con esto concluyo, hay un elemento que aquí no se ha discutido. Esta propuesta tiene una ventaja adicional, porque se está visibilizando un trabajo que no es reconocido, que es el trabajo doméstico. Creo que este es un punto en el que yo quiero reiterar. Aquí se señala que reciben el bono mujeres jóvenes, y como si esas mujeres se quedarían en la casa sentadas sin hacer nada. Se está aquí con este proyecto visibilizando el trabajo doméstico, porque lo que ahora se da por bono debería ser parte de la remuneración mensual unificada. Debería ser parte de los ingresos que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas para que esas personas puedan quedarse en su casa, por ejemplo, atendiendo el trabajo familiar. De tal manera que aquí con este proyecto se está visibilizando también el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado. Por lo tanto, compañeros asambleístas, yo creo que este es un proyecto fundamental de redistribución. El Estado hasta ahora ha olvidado que uno de sus roles fundamentales es la redistribución social. Y por ello, porque creemos que hay que avanzar también en la justicia, en la equidad, creemos que es fundamental que este proyecto se apruebe. Y no son dádivas, no son en tiempo electoral. ¿Por qué se hace ahora? Porque un tipo de estas medidas requiere de incentivos, requiere de consensos. Ya que todo el mundo está de acuerdo, pues ahora hagamos efectivo esa posibilidad del acuerdo. Y vamos a ver aquí quiénes están a favor de que la banca siga teniendo privilegios no afectados en el sector productivo, o quienes están en apenas de establecer una mínima compensación social que además reactiva la economía y sirve para el beneficio de todos los ecuatorianos. Vamos a ver con claridad cómo, más allá de lo que digan y más allá de los discursos, cómo votan a favor de los privilegios de la banca o a favor de este pueblo que lo único que hace es reclamar compensaciones sociales. Gracias.